Confundí a mi esposa con su hermana gemela y ahora está embarazada. Parte 1. Estoy absolutamente perdiendo la cabeza, gente. Esto es una locura. Mi esposa, Bridget, 23 años, tiene una hermana gemela idéntica, Sandra, 23 años. Siempre han sido extrañamente cercanas. Simplemente pensé que era cosa de gemelas. Tenía un par de amigos que eran gemelos y eran muy unidos. Simplemente supuse que era aún más normal que fueran aún más cercanas cuando eran gemelas idénticas. Para dar un poco de contexto, conocí a mi esposa hace 2 años. Trabajo como camarero en un lugar que es propiedad de mi tío. Ella vino una noche y simplemente congeniamos desde el principio. De hecho, ella me invitó a salir. El romance fue un verdadero torbellino y nos casamos después de solo 8 meses. Ni siquiera tuvimos una boda real, solo en el juzgado. Ella se mudó conmigo porque tengo una casa de 2 dormitorios que estaba alquilando a otro tío y ella todavía vivía en casa con sus padres. Conocí a su hermana de inmediato y siempre nos hemos llevado bien. Lo único que siempre me pareció extraño fue lo parecidas que eran Bridget y Sandra. Honestamente, la única diferencia entre ellas es que Bridget es un poco más considerada con lo que dice y Sandra es un poco más descarada y grosera. De lo contrario, son como la misma persona. Se parecen exactamente, obviamente, pero lo mantienen activamente. Van a la misma estilista y se hacen exactamente el mismo corte y color el mismo día. Han estado haciendo esto toda su vida. Hacen ejercicio juntas en el gimnasio, compran juntas, hacen casi todo juntas. Les gustan las mismas cosas. Salimos a comer juntos y, si es un lugar familiar, piden diferentes platos y luego los dividen entre ellas. Tienen el mismo gusto en películas, música y todo tipo de cosas. Incluso tienen el mismo gusto en hombres. Sandra estuvo en una relación de 1 año que ya terminó. Conocí al tipo un par de veces antes de que rompieran y fue extraño. El tipo literalmente podría haber sido mi hermano. Incluso noté que teníamos el mismo sentido del humor. Me agradaba el tipo, pero no me importó cuando Sandra y él terminaron porque se sentía un poco espeluznante. De todos modos, aquí es donde las cosas se complican. Hace aproximadamente 1 mes tuvimos una pequeña fiesta en casa en nuestro lugar. Solo amigos, obviamente Sandra estaba allí. Bebí un poco de más esa noche y estaba bastante mareado. Bridget también. Cuando la noche estaba terminando, el alcohol realmente me alcanzó y le dije a Bridget que iba a acostarme. Ella me dijo que Sandra se quedaría a dormir. Esto no era inusual, se había quedado muchas veces. De hecho, lo esperaba porque cada vez que bebían se quedaban en la casa de la otra. Lo sorprendente fue que iban a ver una película juntas. Sabía que ambas habían bebido mucho y pensé que simplemente se desmayarían como yo. Me acababa de acostar cuando entró Bridget. No encendió ninguna luz ni nada, se metió en la cama conmigo. Le dije, ¿cambiaste de opinión sobre la película? Ella simplemente dijo, sí. Luego se metió en la cama. Noté que se había desnudado por completo y eso me excitó. Me giré hacia ella y ella simplemente comenzó a acariciarme. Seguí adelante y tuvimos sexo. Después me quedé dormido bastante rápido. Me desperté alrededor de las 5 porque tenía que ir al baño. Cuando regresé a la cama, ella inició el sexo conmigo nuevamente, lo cual fue extraño, pero no me quejaba. Debo señalar que no usamos condones porque Bridget toma la píldora. Tampoco suelo terminar dentro de ella, generalmente solo cuando sabemos que la probabilidad de embarazo es baja. En esta noche ella insistió en que lo hiciera las 2 veces. Me desmayé de nuevo después de la segunda ronda y me desperté alrededor de las 10 con una resaca leve, pero no tan mal, después de todo no estaba borracho. Bridget ya se había levantado y Sandra se había ido a casa antes de que yo me levantara. Tuvimos un día bastante normal. Bridget volvió a insinuarse al día siguiente y prácticamente todos los días durante la siguiente semana.
Tenemos una vida sexual bastante saludable y hacerlo varios días seguidos no es tan extraño. Las 3 veces en lo que fue esencialmente un día sí lo fue, pero simplemente pensé que se sentía extra sexy. Esto me lleva a lo que sucedió hoy. Sandra me llamó y me preguntó si podía ir a ayudarla con algo. Ella y una de sus buenas amigas de la escuela secundaria acaban de conseguir un apartamento juntas. Me dijo que necesitaba que le colgara algunos estantes, pero cuando llegué allí me dijo que había mentido sobre eso. Sandra luego saca una prueba de embarazo y me la entrega. Es positiva. Niego con la cabeza un poco y digo, felicidades, no sé qué decir, ¿se lo has dicho a Bridget porque ella no me dijo nada? Pensé que era extraño que me mintiera para que fuera a mostrarme esto, supuse que quería sorprender a Bridget y quería mi ayuda. Ella dijo, no, aún no se lo he dicho, necesitaba decírtelo a ti primero. La miré y le dije, ¿por qué tendrías que decírmelo a mí primero? Ella me miró con los ojos muy abiertos y dijo, porque tú eres el padre, de las 2 veces en la fiesta. Mi pecho comenzó a latir con fuerza. La miré durante un largo minuto y dije, ¿qué? ¿De qué diablos estás hablando? Ella me miró y dijo, ¿qué quieres decir? Tuviste sexo conmigo 2 veces en esa fiesta, no te hagas el tonto ahora. Exploté, pensé que era Bridget. ¿Por qué diablos harías esto? Ella se puso a la defensiva y dijo, estuviste coqueteando y mirándome toda la noche. Íbamos a ver una película, pero Bridget se desmayó de inmediato. Yo no tenía sueño, así que pensé en preguntarte si querías verla. Cuando entré, no llevabas camisa y no sé, simplemente me excité, estaba borracha. No parecía importarte, no podía creer lo que estaba escuchando, no estaba coqueteando contigo, ¿qué diablos te hizo pensar eso? Ella dijo, no lo sé, simplemente parecía que lo estabas haciendo, y luego me metí en la cama contigo y me tenías dentro en menos de 2 minutos, luego me follaste de nuevo por la mañana. Parecía que me querías, sentí que iba a hiperventilar. Simplemente dije, me voy de aquí, quiero una prueba de paternidad, no te creo y le voy a decir a Bridget lo que hiciste, lo has arruinado todo. En ese momento salí furioso de su apartamento y me dirigí directamente a casa. Llegué a nuestra casa bastante molesto y estaba a punto de contárselo todo a Bridget. Sin embargo, ella estaba demasiado emocionada y eso me hizo dudar por un momento. Dijo que tenía algo súper emocionante que contarme. Me congelé un poco. No quería arruinar su gran noticia y realmente no quería contarle lo que acababa de pasar. Sabía que tenía que hacerlo y lo haría, pero agradecí al menos el ligero retraso en lo inevitable. Dije, adelante, cariño, ¿qué pasa? Ella me sentó en el sofá y me miró con esos grandes ojos brillantes y radiantes. Luego me entregó una prueba de embarazo positiva y dijo, vas a ser papá. Me acobardé por completo y no le conté nada sobre Sandra, e hice mi mejor esfuerzo para fingir emoción. Estoy emocionado por esto, pero no puedo con Sandra. Ha perdido la cabeza. Le voy a contar todo a Bridget mañana, solo quiero que tenga este día. Después de eso, no sé qué voy a hacer. Parte 2. Los últimos 2 días han sido increíblemente difíciles. Ayer le conté a Bridget lo que me hizo Sandra. Parecía molesta, pero no al grado que yo hubiera pensado. Inmediatamente llamó a Sandra. Yo estaba tratando de ser comprensivo y la seguí, pero ella me dijo que le diera espacio. Entró a nuestro dormitorio y cerró la puerta con llave. Después de unos 40 minutos, salió y me dijo que me perdonaba. ¿Me perdonaba a mí? Me quedé allí atónito. ¿Qué quieres decir con que me perdonas? Ella me engañó para que me acostara con ella fingiendo ser tú. Básicamente me violó. Bridget puso una cara de disgusto y dijo, no puedo creer que uses esa palabra, no fuiste violado. Sandra me contó lo que pasó. Recuerdo que estuviste coqueteando con ella la mayor parte de la noche, así que no puedo decir que esto sea totalmente culpa suya. Tú también estabas allí. Yo estaba absolutamente furioso en ese momento, no estaba coqueteando con ella,
siento que me estoy volviendo loco, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes estar bien con que ella haga esto? Bridget respondió, estoy un poco dolida, pero ella se ha disculpado conmigo, es mi hermana. Es un poco mi culpa, puede que haya compartido demasiado durante las charlas de chicas. Ella estaba alterada y aparentemente tú también. Me gustaría perdonarlos a ambos y seguir adelante, no creo que insistir en esto sea bueno para mi salud ni para la de mi hermana. Estás a punto de ser padre para ambas y vamos a necesitar que estés ahí. Le dije, yo no soy el padre del hijo de Sandra, esto es absurdo, no puedo creer que estés tomando su partido. Nunca seré el padre de ese niño, ella se aprovechó de mí, ¿y ahora quieres que simplemente lo deje en el pasado? Perdonar y olvidar, no puedo hacer eso, no voy a dejar pasar esto. Ella se exaltó y tuvimos una gran pelea hasta que me dijo que se sentía débil y necesitaba un descanso. Dijo que iba a hacer que abortara. Pasamos el resto del día sin hablarnos. Esta mañana me desperté y todo esto me ha estado pesando mucho. No estoy bien con que me usen así. Desprecio a los tramposos, y la actitud de mi esposa de que esto es de alguna manera mi culpa me está haciendo considerar el divorcio. Decidí presentar una denuncia policial y presentar cargos esta mañana. Eso fue tan frustrante como todo lo demás. Mientras le contaba al oficial lo que ocurrió, pude notar que no me estaba tomando en serio. Incluso hizo algunos comentarios que implicaban que no fui agredido, que debería estar agradecido y que esto nunca prosperará. Me dijo que otro oficial se pondría en contacto conmigo en breve para hacer un seguimiento. Cuando regresé a casa, Sandra estaba allí y las dos intentaron emboscarme. Seguían diciéndome que todos necesitábamos hablar de esto y llegar a un plan para los bebés. Simplemente negué con la cabeza, me di la vuelta y volví a salir por la puerta. No puedo creer que Bridget esté bien con tenerla allí. Fui al bar y parrilla de mi tío. He estado pasando el rato aquí durante las últimas horas, mi turno comienza pronto. Realmente espero que no intenten venir a hablar conmigo aquí en el trabajo. Creo que todo esto ha sido suficiente para mí y necesito encontrar la manera de separarme de Bridget. No puedo creer que todo esto esté pasando. Parte 3. Usé mis escasos ahorros para quedarme en un motel durante 2 días. Mi esposa intentaba contactarme constantemente durante ese tiempo. Me dejaba muchos mensajes de voz y me enviaba muchos mensajes de texto. En su mayoría, solo intentaba que me comunicara con ella. Seguía diciendo que estaba preocupada por mí y que quería que volviera a casa. Lo único que le respondí fue pidiéndole que no viniera a mi trabajo. Le dije que necesitaba tiempo y que toda esta situación era realmente un desastre. En la mañana del tercer día, recibí una llamada de un detective. Habían hablado con Sandra y con mi esposa Bridget. El detective me dijo que no presentarían cargos en el caso. Me dijo que tanto Sandra como Bridget hicieron declaraciones en el sentido de que esto fue planeado, consensuado y que yo simplemente debía estar asustándome porque ambas estaban embarazadas al mismo tiempo. Trató de ser un poco comprensivo conmigo y dijo, por lo menos, puedes divorciarte y seguir adelante. Su historia suena demasiado perfecta y coincide demasiado. Pero esto es solo una situación de, él dijo, ella dijo, y desafortunadamente hay más de ellas diciendo su versión de las cosas. Finalmente me harté y me fui a casa. Necesitaba saber por qué mi esposa se pondría del lado de su hermana y le mentiría a la policía. Cuando llegué, Sandra también estaba allí. No me enorgullezco de decir que inmediatamente reaccioné bruscamente. ¿Qué diablos les pasa a ustedes dos? ¿Le están mintiendo a la policía? Ambas saben lo que pasó esa noche. Mi esposa comenzó a tratar de calmarme de inmediato. Cariño, cariño, detente, solo ven a sentarte. Yo no me estaba calmando en absoluto, no, quiero que se vaya, y la quiero fuera ahora mismo. Bridget dijo, ella no va a ninguna parte. Esto es lo que queríamos, simplemente me detuve. Me quedé allí, sintiéndome incapaz de moverme. Tuve una larga pausa de procesamiento y finalmente respondí, ustedes querían que esto pasara.
¿Por qué querrían esto? Bridget me llevó al sofá, no me había dado cuenta, pero Sandra salió de la habitación. Bridget me tomó de la mano y me miró a los ojos. Siempre hemos querido tener hijos al mismo tiempo, que tuvieran la misma edad. Hemos estado hablando de esto durante los últimos meses. La fiesta simplemente nos dio la oportunidad de que sucediera. Le dije, me tendieron una trampa, eres tan mala como ella. Bridget, amo a mi hermana, hacemos todo juntas, tenerme a mí significa tenerla a ella y viceversa. Eso nunca cambiará. Te amo, pero siempre irás después de ella. Exasperado, dije, está bien, pueden tenerse la una a la otra, quiero el divorcio. Sandra regresó en ese momento, no seas así. La miré con desdén. Cállate, dije con desprecio. Bridget, no, escucha, queremos que esto funcione. No hay ningún nosotros, grité. Bridget perdió la compostura en este punto, solo detente. Estás furioso, te enfadarás aún más pagando doble manutención infantil. Al diablo con esto y al diablo con ustedes dos. Me voy de aquí. Salí furioso de la casa en ese momento y simplemente me fui conduciendo. Fui directamente a un abogado de divorcios. Esa consulta fue reveladora. Le expliqué todas las circunstancias de mi situación. Cuando terminé, me miró y dijo, no creo que salgas bien parado de esto. No hay mucho en tu divorcio, ustedes no tienen ningún bien. Probablemente pueda hacer este divorcio por unos 3.500 pesos, si sale bien. Es el después lo que es el problema. Por lo que parece, estas dos tergiversarán cualquier cosa a su manera. Si todo lo que dijiste es cierto, te tienen. Vas a estar pagando manutención infantil para ambos niños. Incluso si impugnamos esto hasta una audiencia, no veo a un juez poniéndose de tu lado. Esas declaraciones policiales no te están ayudando. Salí de esa oficina sintiéndome derrotado. Necesitaba mucho dinero y probablemente un mejor abogado que con el que acababa de hablar. Decidí hablar con mis tíos y ver si podían ayudarme. Me he reunido con ambos en los últimos días. Ninguno de los dos fue más tranquilizador. Ambos simplemente hicieron bromas sobre tríos y me dijeron que debería aguantarme. Cuando le dije a uno de ellos que Sandra me agredió sexualmente, me dijo, ¿que eres gay? No seas marica, a todos los hombres que conozco les encantaría poder decir que se follaron a gemelas. Habiendo agotado todas las vías, mi último esfuerzo fue llamar a mi papá. Tenía la esperanza de que, una vez más en mi vida, actuara como un papá. No había obtenido eso de él desde que murió mi mamá hace 10 años, pero esperaba que al menos esta vez lo hiciera. Nuevamente me decepcioné. Con la cabeza gacha, regresé a mi casa. Bridget y Sandra estaban allí. Les dije que escucharía. La conversación fue solo ellas atacándome en equipo con su gran plan. La parte principal era que Sandra se mudara a nuestra casa. Es una casa de 2 dormitorios. Esos son 3 adultos con 2 recién nacidos en camino. Seguían diciendo que esto era solo temporal, que con 3 ingresos podríamos conseguir un lugar nuevo más grande pronto. Luego trataron de exponer todos estos beneficios para mí. 3 padres significan más tiempo para nosotros mismos, tener a todos mis hijos bajo el mismo techo, sin manutención infantil, sin tonterías de custodia, solo un hogar lleno de amor. Esto degeneró a medida que escupían su discurso de venta hasta el punto en que solo estaban planeando la decoración de la casa y qué tipo de suministros para bebés necesitaríamos. Me he estado quedando en la casa con Bridget. Sandra todavía está en su casa por ahora. Sé que me tienen en una situación difícil. Necesito tomar una decisión. Sigo vacilando entre simplemente solicitar el divorcio y aceptar las tonterías que conlleva, o tratar de aguantar esto un poco más hasta que haya ahorrado lo suficiente para hacer una mejor separación. Sé que me estoy alejando de estas dos, serán mi perdición, solo se trata de qué tan rápido puedo hacerlo. Puede que tenga que aguantar por un tiempo. Creo que puedo manejar eso, tal vez incluso desgastarlas un poco y obtener un mejor trato para mí. Parte 4.
Hace años, mi esposa, Bridget, 29 años, y su hermana gemela idéntica, Sandra, 29 años, me tendieron una trampa. Tenían el vínculo gemelar más extremo que se puedan imaginar. Me engañaron para que las embarazara a ambas al mismo tiempo. Estaba extremadamente molesto y me sentí violado. Todos a los que se lo conté se rieron de mí, lo minimizaron o me dijeron que me pusiera los pantalones. Fui a la policía, no pudieron ayudarme. Quería divorciarme de mi esposa y el abogado me explicó lo jodido que estaría financieramente. Bridget y Sandra terminaron obteniendo lo que querían. Sandra se mudó a la casa que Bridget y yo alquilábamos. Durante sus embarazos, las cosas tuvieron al menos una apariencia de normalidad. Sandra tenía su propia habitación y Bridget y yo compartíamos la otra. Sabía que necesitábamos un lugar más grande y que una vez que nacieran los bebés esto no funcionaría en absoluto. Odiaba estar cerca de Sandra, pero Bridget siempre insistía en que se uniera a nosotros en todo. Finalmente, me resigné a que esta fuera la norma. Compramos 2 de cada cosa y comenzamos a preparar la habitación de Sandra como una guardería. Las hermanas seguían diciéndome que una de ellas dormiría allí cada noche para estar cerca de los bebés, que se confirmó que eran niños. Llegamos a la semana 38 y ambas programaron cesáreas para el mismo día. Estaban convencidas de que los niños nacieran el mismo día. Los niños, Trevor, de Bridget, y Terence, de Sandra, nacieron con unas pocas horas de diferencia. Me avergüenzo de esto, pero realmente no quería reconocer al hijo de Sandra. Una vez que lo vi, no pude evitar enamorarme de mi hijo. Los 2 bebés se parecen mucho. Un médico explicó que, genéticamente hablando, son hermanos completos, ya que sus madres son gemelas idénticas y tienen el mismo padre. Las mamás pasaron 2 días recuperándose después del parto en el hospital. Su madre, Robin, 54 años, que solía ser tan dulce conmigo, ahora actúa como si yo fuera un monstruo que se ha aprovechado de sus 2 hijas. Ella estuvo allí todo el tiempo y seguía haciendo comentarios sarcásticos que en su mayoría ignoré. Su padre, Cary, 56 años, sin embargo, se ha convertido en una especie de alma gemela en los últimos años. Todo comenzó en el hospital durante los partos. Supongo que nunca noté lo destrozado que estaba. Robin nunca lo deja en paz y se nota que es miserable. Las chicas también son bastante duras con él, no tan malas como Robin, pero aún así duras con él. Ahora lo entiendo. Él ha estado haciendo esto durante unos 30 años. Estoy empezando a sentirme como él y yo solo lo he estado haciendo una quinta parte de ese tiempo. Una vez que llegamos a casa, el ambiente se puso tenso. Ambas parecían tener muchas necesidades y me pedían ayuda constantemente. Estaba tratando de apoyarlas a ambas, aunque todavía albergaba mucha ira hacia Sandra. Quería que las cosas funcionaran por un tiempo porque quería que los niños se apegaran a mí. Sin embargo, esto me salió mal, porque no capté las señales. Las gemelas me estaban preparando para la vida que he estado viviendo. Comenzó de a poco, con el arreglo para dormir. Rápidamente fui relegado a dormir en el sofá. Los niños a menudo estaban en la cama con Sandra y Bridget. La otra cosa que sucedía era que una de ellas dormía en la habitación de los niños, mientras que la otra proclamaba que necesitaba un descanso y dormía sola en el dormitorio principal. Nuestro arreglo se convirtió en que yo me quedara en casa con Trevor y Terence durante el día mientras las gemelas estaban en el trabajo. Luego trabajaba por las noches en el bar de mi tío. Con 3 ingresos, el aspecto financiero de criar a 2 recién nacidos era más fácil. Si bien esto era agotador físicamente, estaba bien con eso porque me daba mucho tiempo a solas con mis hijos. Mi matrimonio con Bridget no se recuperó. Si bien ella todavía se esforzaba un poco por actuar como esposa, era muy egoísta. Tenía a su hermana en casa con ella, así que se apoyaba en ella emocionalmente. Todavía nos acurrucábamos y teníamos sexo, pero eso era solo en sus términos. Lo soporté. Se puso raro aproximadamente un año después del nacimiento.
Una noche me preguntaron si correría a Sandra. Las chicas habían estado hablando y Sandra había revelado que no había tenido mucho tiempo para salir y se estaba frustrando un poco. Al principio me negué, pero lograron convencerme, fue bastante fácil. No había estado con Bridget en 3 semanas cuando me lo pidieron. Todo estaba bien, pero una vez que ella tuvo lo suyo, simplemente se detuvo. Al día siguiente me dijeron que pensaban que era mejor que no terminara, porque lo haría raro. Como si ya no fuera jodidamente loco. Pasaron 2 años así. Fui relegado a mayordomo / juguete sexual viviente / guardería. No eran malas, eran manipuladoras. Ni siquiera me di cuenta en ese momento. Me usaban y usaban hasta que me deprimía mucho, luego Bridget aumentaba la frecuencia sexual y Sandra comenzaba a hacerme terminar. El afecto también aumentaba, recibía cumplidos, volvían a casa con un regalo o algo para mí. Se llevaban a los niños todo un día y me decían que disfrutara el juego. Solo acepté no divorciarme y huir porque estaba tratando de salvarme financieramente y tener una oportunidad de obtener la custodia de Trevor. Me había perdido por completo en este proceso y ni siquiera noté que me estaba convirtiendo en una sombra de mi antiguo yo. Luego hubo otro giro brusco. Tanto Bridget como Sandra ascendieron a puestos de gerencia en el trabajo. Los aumentos fueron buenos y decidieron que finalmente necesitábamos un lugar más grande. Encontramos una casa de 4 dormitorios para alquilar. Fue espectacular tener mi propia cama y un espacio de juego designado para las cosas de los niños. Por primera vez en 2 años no vivíamos en el desorden. Fue en este momento que se volvieron demasiado amables conmigo. Pensé que era porque teníamos más espacio y eso hacía que las cosas fueran menos estresantes. Una de ellas me llevaba a la cama aparentemente todas las noches. Eso duró algunas semanas. Luego me dijeron que ambas estaban embarazadas de nuevo y las cosas volvieron inmediatamente a la normalidad. Uno pensaría que eso me sacaría de mi niebla, pero no fue así. Seguí con todo esto incluso por más tiempo. Volví a ser la niñera y el mayordomo que vivía allí. Pensé que todo estaría bien, tenía a los niños y pronto tendría 2 hijos más. Bridget y Sandra hicieron una cita especial a las 12 semanas para determinar el sexo del bebé. Esto es casi lo más temprano que se puede hacer con una ecografía. Pensé que era prematuro y también pregunté si podíamos esperar la sorpresa. Me dijeron que eso estaba completamente fuera de discusión. El día de la ecografía no me incluyeron. Cuando regresaron, faltaban solo minutos para mi turno y estaba tratando de obtener información de ellas. Simplemente me ignoraron y dijeron que no querían hablar de eso. Tuve que ir a trabajar y preguntarme, sabiendo que todos estarían dormidos cuando llegara a casa. Llegué a casa a mi hora habitual, alrededor de la 1:30 de la mañana. Nadie seguía despierto, pero habían dejado un sobre la mesa. Lo abrí y mostraba que Bridget estaba esperando una niña y Sandra otro niño. Estaba emocionado, siempre había esperado tener niños y niñas. Al día siguiente, estaba cuidando a los niños y decidí llevarlos a almorzar por la tarde. Cuando regresamos, Bridget y Sandra estaban en casa. Esto era muy inusual. Parecían tener muchas molestias. Les pregunté si estaban bien y Sandra dijo, estamos bien, solo tenemos que tomarnos un día para recuperarnos. Respondí, ¿recuperarse de qué? Bridget comenzó, mira, no quiero que te molestes, así que puedes simplemente no hacerlo. Tuvimos que abortar. Con voz temblorosa dije, ¿qué? Sandra dijo, no eran del mismo sexo, no podían ser gemelos idénticos. Bridget terminó, lo intentaremos de nuevo el próximo mes. Ahora, por favor, no hagas un gran problema, ambas estamos muy incómodas. Mi corazón se desplomó. No podía creer que hicieran esto. Quería gritar, no, quería golpearla sin sentido. En cambio, entré en mi habitación. Dejé que la emoción me invadiera y sentí que la niebla se disipaba.
Fue extraño, se sintió como si una niebla literal hubiera sido eliminada de dentro de mi cabeza y frente a mis ojos. Por primera vez en años veía con claridad la forma en que me trataban, me usaban, me manipulaban. La forma en que no les importaba. Juré ese día vengarme de lo que me habían hecho. Me ha llevado años de trabajo y planificación, pero finalmente lo logré. Finalmente me he librado de ellas y les he dado a esas perras una gran dosis de karma. Análisis para el lector. Esta parte de la historia marca un punto de inflexión crucial. La revelación del aborto selectivo y la posterior claridad mental de Linden señalan el final de su pasividad y el comienzo de su búsqueda de venganza. Aquí hay algunos puntos clave a considerar. La manipulación sistemática. Se revela la magnitud de la manipulación de las gemelas. No solo lo engañaron para que las embarazara, sino que también lo aislaron, lo usaron como proveedor y objeto sexual, y lo convencieron de aceptar una situación completamente anormal. El despertar de Linden, el aborto selectivo actúa como un catalizador para Linden. La niebla que lo mantenía en un estado de sumisión se disipa, permitiéndole ver la realidad de su situación con claridad. Este es un momento crucial en su transformación. El cambio de objetivo, la historia pasa de centrarse en la infidelidad y la agresión sexual a una narrativa de venganza. Este cambio de enfoque genera nuevas preguntas sobre la moralidad de las acciones de Linden y las posibles consecuencias de su venganza. La pérdida de identidad. Linden reconoce que se ha convertido en una sombra de su antiguo yo. La manipulación y el abuso constantes lo han despojado de su autoestima y su sentido de identidad. Su búsqueda de venganza puede interpretarse como un intento de recuperar lo que ha perdido. El presagio de la venganza, la frase final, finalmente me he librado de ellas y les he dado a esas perras una gran dosis de karma, genera una gran expectativa sobre los eventos futuros. El lector se pregunta qué tipo de venganza ha planeado Linden y cómo afectará a las gemelas. En general, esta parte de la historia es un giro dramático que prepara el escenario para la conclusión. El despertar de Linden y su juramento de venganza prometen un final explosivo y lleno de consecuencias. Es importante que el lector se pregunte sobre los límites éticos de la venganza y las posibles ramificaciones de las acciones de Linden. También es crucial reflexionar sobre la complejidad del abuso psicológico y cómo puede afectar la percepción y el comportamiento de la víctima. Parte 5. Después de que Bridget y Sandra interrumpieron sus embarazos porque no eran del mismo sexo, decidí que había llegado a mi límite. Ninguna carga financiera era demasiado grande para que recibieran algún tipo de retribución. En los días siguientes, las confronté sobre esto y se aferraron a la idea de que no era gran cosa y que todos podríamos intentarlo de nuevo el próximo mes. En secreto, programé una consulta para una vasectomía para la semana siguiente. Mi cita fue 9 días después. Contraté a un conductor de Uber para que me llevara a casa. Cuando las gemelas me preguntaron qué me pasaba, les dije que me había lastimado haciendo ejercicio. Ese fue el primer paso, ahora no podían lastimarme más. El segundo paso fue activar el modo Super Papá. Bridget y Sandra obtuvieron aumentos cuando se convirtieron en gerentes. Estos fueron aumentos bastante buenos, que sí, en su mayoría se destinaron al nuevo alquiler. Durante todo este tiempo, yo había estado trabajando de martes a sábado por la noche en el bar de mi tío. Siempre se quejaban de que ya no salían. Lo cual no era cierto, si lo hacían, solo que no tanto juntas, o casi nunca en realidad. Una se quedaba en casa con los niños mientras la otra salía. Propuse cambiarme a tiempo parcial, trabajando solo los viernes y sábados por la noche. Así podría quedarme en casa con los niños más tiempo y ellas podrían salir juntas un poco. Los jueves son noches de chicas en muchos lugares locales. Les gustó la idea y, cuando les mostré que podíamos permitírnoslo, especialmente porque conservaba las 2 noches que generaban el 75% de mis ingresos, estuvieron de acuerdo. Ahora yo era realmente el principal cuidador de ambos niños. Pasando todos los días y 5 noches a la semana criando directamente a Trevor y Terence. Las gemelas aprovecharon la nueva libertad y se dejaron llevar.
Llevé un registro de todas sus salidas nocturnas, incluyendo recibos y extractos bancarios. Dejé que esto continuara durante todo un año. Aproximadamente 6 meses después de esto, decidieron que era hora de intentar quedar embarazadas. Obviamente, nunca funcionó. No sabían que ahora estaba estéril. Sabía que eventualmente se frustrarían. Les tomó 6 meses simplemente arremeter contra mí. Sabía que era el momento. Mi último acto de venganza fue separarlas. Si bien a Sandra se le permitía usarme para tener sexo, nunca tuvimos una relación afectuosa. Bridget todavía se esforzaba un poco en la intimidad real. Era unilateral, pero a ella le gustaba que la abrazaran y todavía me hablaba de su vida. Sabía que si esa dinámica cambiaba, ella se descontrolaría. Comencé a ignorar a Bridget, mientras que simultáneamente concentraba mi atención en Sandra. Sandra definitivamente no estaba receptiva inicialmente, pero persistí. Sin importar lo que hiciera, yo lo hacía parecer importante. Si traía la cena a casa, hacía parecer que era exactamente lo que necesitaba y que ella era la más generosa de las mujeres. Si Bridget hacía lo mismo, no elogiaba nada y, por lo general, inventaba al menos una queja. Me negué rotundamente a atender cualquiera de las necesidades de Bridget. No más abrazos, no más escucharla hablar. Si Sandra necesitaba algo, sin importar cuán frívolo fuera, yo me apresuraba a hacerlo. Con el paso de los meses, pude ver que todo esto afectaba a Bridget. Al mismo tiempo, con toda la atención indivisa, Sandra comenzó a suavizarse conmigo. Bridget se dio cuenta y comencé a ver crecer la tensión entre ellas. Eso llevó quizás a lo más jodido que hice. Conseguí una receta de Viagra. No fue difícil, simplemente le mentí a mi médico sobre tener problemas. Había perdido todos los sentimientos por Bridget y ella realmente me repugnaba, ambas lo hacían, pero el plan era más importante que mis gustos. No fue difícil comenzar a tener problemas en el departamento sexual con Bridget. No importaba lo que intentara para excitarme, simplemente pensaba en todo el dolor que me había causado. Desde su perspectiva, simplemente ya no podía excitarme. Para echar sal en la herida, cada vez que Sandra necesitaba rascarse esa picazón, me tomaba una Viagra y estaba absolutamente al máximo, ya que en realidad no la necesitaba. Su relación se tensó cada vez más a medida que yo mostraba favoritismo por Sandra. Comencé a verlas discutir, lo que nunca antes había sucedido. Cuando Bridget se cambió el color del cabello para que no coincidiera con el de Sandra, supe que había ganado. Con todos los elogios que Sandra recibía en casa, se quedaba más a menudo. Mientras tanto, Bridget salía con más frecuencia. Supuse que era solo cuestión de tiempo antes de que comenzara a engañar. Intenté vigilar de cerca cómo actuaba, buscando todas las señales cliché. Finalmente, comenzó a trabajar hasta tarde y a pasar mucho tiempo en su teléfono, que ocultaba de otra manera. Entonces le solté la bomba. Pedí el divorcio, pero que mantuviéramos nuestra situación actual. Dije, creo que lo mejor es que nos divorciemos, te amo, pero ya no estoy enamorado de ti. Creo que sería mejor si mantuviéramos todo igual, pero que estuviera casado con Sandra. Ella perdió la cabeza, me gritaba y me gritaba sin parar. Finalmente, Sandra entró para ver qué estaba pasando. Bridget dirigió su atención hacia su hermana de inmediato. Nunca antes las había visto a ninguna de las dos así. Sandra parecía completamente desconcertada, porque, si bien disfrutaba de mi atención, era en gran medida a nivel subconsciente. Lo exageré, declarando que solo amaba a Sandra. Sandra me miró como ¿qué demonios? Antes de que pudiera decir algo, Bridget la golpeó justo en la boca, le sacó un diente e hizo volar salpicaduras de sangre por la habitación. Sandra, enfurecida, se abalanzó sobre ella. Fue una pelea en toda regla. Llamé a la policía en ese momento. Terminaron llevándolas a ambas a la sala de emergencias y luego arrestándolas. La nariz de Bridget estaba rota, ambas tenían moretones y cortes, fue una locura.
Con su teléfono abandonado, recogí cualquier evidencia de infidelidad en el teléfono de Bridget y cualquier evidencia de nuestro pseudo trío. No quería que Bridget regresara diciendo que yo también era un tramposo. Ambas fueron liberadas bajo fianza por sus padres a la mañana siguiente. Me pareció divertido que tuvieran que pasar la noche en la cárcel. Esa misma semana solicité el divorcio de Bridget. Fuimos con todo en las demandas. Pedí manutención conyugal y la custodia total de Trevor. Al mismo tiempo, solicitamos la custodia total y la manutención infantil de Terence también. Los meses desde entonces han sido difíciles, principalmente solo tratos con asuntos legales. Encontré mi propio lugar bastante rápido y conseguí un trabajo decente durante el día en una empresa maderera. Ambas me combatieron con bastante fuerza, pero no ser un frente unido perjudicó a Bridget y Sandra. Al final, me otorgaron la custodia primaria y la manutención infantil de ambas. No obtuve manutención conyugal de Bridget, pero no es una gran pérdida. Estoy muy emocionado por lo que depara el futuro. Todavía me avergüenza mi pasado, pero me he alejado con un nuevo sentido de mí mismo. El cielo es el límite a partir de aquí.